Buenas noches, un placer saludar a toda la amable audiencia de Borinquen Radio en el programa Directo a Punto con Ada Jitsia, pero esta vez, dada la circunstancia de salud de mi querida amiga Ada, yo, Hugo Valderrama, su humilde servidor, voy a manejar esta hora del espacio de análisis político internacional. En esta ocasión tengo de invitado a mi gran amiga María Belén Molina, periodista del Club de los Viernes y una de las mejores analistas políticas de la Argentina. Y también tengo otro invitado de lujo, a Esteban Figueroa, venezolano, radicado en Inglaterra, economista, al igual que yo, documentalista y uno intelectual bastante lúcido a la hora de enfrentar el problema del socialismo del siglo XXI. Hoy nos va a tocar analizar un poco la situación de Colombia, lo que se viene, lo que puede pasar y cuál es el futuro que le espera a partir de eso a las dos Américas, tanto a Norteamérica con un Biden, con un partido demócrata cada vez más alineado a los intereses de la izquierda y del Foro Económico Mundial, y con una Sudamérica cada vez más metida en el Foro de Sao Paulo y en las garras del dragón rojo chino. En ese sentido, primero como todo caballero, le voy a ceder la palabra a las damas. María Belén, buenas noches, bienvenida, preséntate y adelante con esta primera etapa tuya, que sería ver la situación desde Argentina hacia el norte de tu país, cómo ves lo que pueda suceder, etcétera. Adelante, María Belén, el turno es tuyo. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y gracias al espacio. Una pronta recuperación a nuestra compañera Ada, un cariño enorme desde la Argentina. Bueno, y también agradecerle a Esteban la participación, porque él está con un cambio de horario bastante importante y sin embargo lo tenemos acá compartiendo con nosotros esta noche. La verdad que el escenario de Colombia lo veo con demasiada preocupación, Hugo. Ya lo hemos comentado en varios de nuestros espacios en el cual hemos estado juntos. Venimos trabajando hace bastante tiempo señalando, digamos, los verdaderos problemas más puntuales que tiene como espacio geopolítico Colombia en el escenario no solamente del Foro de Puebla, sino también en el problema que tiene, que está dentro de la agenda también, se podría decir que es los narcoestados o los narcosocialismos, que parece que se van a terminar implantando, ya sea a fuerza de la democracia, a través de la representatividad, y es ahí donde yo me voy a centrar con el escenario que ha quedado actualmente. Hay algo que me llama poderosamente la atención, que no tiene que ver con los resultados que se han obtenido desde la auditoría, digamos, y el recuento final. El techo de Petro sigue siendo, digamos, el mismo, no ha cambiado demasiado en cuanto a lo que se viene diciendo que iba a alcanzar y que iba a lograr. Es más, se esperaba o se decía a través de la construcción narrativa que han hecho también los medios de comunicación, los más hegemónicos, los más dominantes, los más influenciadores, digamos, en cuanto a lo que sería las masas y que tienen que ver con eso, y sabemos que de repente nos hemos encontrado con otro escenario totalmente diferente a lo que desde la narrativa los medios habían instalado, que iba a ser, digamos, un batacazo importante. Eso no sucedió. Y lo que tampoco sucedió fue la especulación que había con algunos candidatos de la derecha. Se esperaban, digamos, otros resultados para, digamos, hacerle frente a lo que sería el frente que había creado Petro bajo las nuevas alianzas, con un discurso que realmente lo que él direccionó es básicamente todas las medidas, y alerta con eso, que se han tomado en la Argentina. Por ejemplo, una de las promesas de campaña fue, digamos, intervenir en lo que serían las pensiones, las jubilaciones, el discurso de crear 2 ministerios de igualdad, de economía, la redistribución de la cadena de ingresos, que ya sabemos lo que termina eso, digamos que se saqueó del Estado de las arcas más importantes, el control social sobre la población, que ya se viene dando y se viene generando, digamos, también ese escenario posterior a la pandemia, y bueno, hay mucha preocupación en Colombia con respecto a eso.
Colombia es un escenario para mí, ya lo he dicho en muchas de las disertaciones en las cuales me han invitado, crucial, justamente por todos estos intereses que se están manejando y especulando a raíz de eso. Y Hernández lo que prometía, y fue contundente con respecto a esto, que fue, prometía enfrentar la corrupción. No hay un plan, o sea, lamento decirlo, no hay un plan, no dice cómo hacerlo, simplemente desde el discurso, o sea, se plantó desde ese lugar y consiguió lo que consiguió, imponiéndose, digamos, ante Gutiérrez, Fajardo, y hay una importante falta de interés del pueblo colombiano, que hay que analizar eso, que es el 54% solamente se ha presentado a las elecciones a emitir su voto. El voto en blanco es muchísimo, un dígito .7, y también los votos nulos, o los votos anulados, o los votos que no emitieron, digamos, no dieron ninguna opción, ellos votan con papeleta y no emitieron ninguna opción. Entonces, eso es lo que nosotros me parece que es lo que tenemos que tratar de analizar, más allá de que, como vengo diciendo, para mí la suerte en Colombia está echada y tiene una tendencia hacia la izquierda. No sé cómo va a proceder, digamos, esto con el transcurso de los próximos días. Por ahora, lo que yo veo, digamos, es un escenario bastante calmo para hacer una previa electoral, digamos, de esta envergadura que está complicando, digamos, y que estamos todos viendo también ese escenario, como también estoy prestando muchísima atención a lo que está sucediendo en Chile, donde ya se habla, digamos, de lo que sería el plebiscito de la reforma constitucional, que son cosas que creo que van a venir prontamente. Ni bien Petro ya tiene ganado, digamos, la parte del Parlamento, entonces por ahí tiene asegurado toda la salida de hacer las futuras reformas estructurales que él necesite para el plan, digamos, de la implementación del proceso que para mí es el batacazo final de la agenda del Foro San Pablo. Y miro con mucha preocupación también las próximas elecciones que van a ser en Brasil en octubre, o sea que tenemos una seguidilla para estar atentos de todo lo que acontezca en el vecindario, y desde la Argentina cada vez perdemos más soberanía. Las noticias de hoy tienen que ver con una nueva invasión por mar argentino hacia las costas argentinas puntualmente, donde no hay ninguna decisión, digamos, ninguna directiva a repeler o a controlar, digamos, lo que está sucediendo en las costas en este momento, sobre todo por el lado del Atlántico. Así que es lo que les puedo decir con respecto a lo más importante. Y la reunión del presidente Biden con Alberto Fernández, que no he alcanzado a ver demasiado ni a meterme en eso, pero bueno, es lo que se puede llegar a relacionar de cara al escenario global en el que estamos inmersos y bueno, que nosotros estamos viendo con muchísima atención. Gracias, Belén. Esteban, buenas noches. Mira, tú eres un venezolano radicado en Inglaterra, me imagino. Yo conozco muchos venezolanos, la situación de ustedes fue huir, no migrar, ¿no? Yo creo que acá, por ejemplo, en mi país se ve a mucha gente que ha básicamente huido de lo que es el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo ves tú esta situación, Esteban? Un país al que la mafia criminal que les ha usurpado su patria hoy siempre le ha querido meter hoy, de ayer y de siempre le ha querido meter la garra a Colombia. Recordemos el penoso episodio de los aviones rusos sobrevolando sobre territorio colombiano, desde una base militar venezolana, etcétera. ¿Cómo ves tú, cómo proyectas qué puede pasar de una eventual victoria de Petro? ¿Cuál sería, digamos, la consecuencia para un régimen hoy fortalecido con un Biden que les ha entregado todo, ¿no? Acaba de descongelar inclusive más restricciones a Cuba, lo que de cierta manera favorece a la tiranía que les ha robado el país a ustedes. Desde tu postura de economista, pero también de un venezolano que ha tenido que huir de esta situación, ¿cómo ves? Buenas noches, Esteban, y un placer tenerte. Buenas noches, Hugo. Un placer para conocerte a ti y bueno, y estar con María Belén, que ya es una vieja conocida de todas las redes, y gracias a ella por invitarme y a ti por
por auspiciarme en este espacio. Bueno, la situación es triste porque yo, como lo vengo diciendo, lamentablemente las personas perdieron la esperanza sobre lo que es la administración pública. O sea, ya las personas no creen en ningún político y eso lo puede demostrar también la participación. 19 millones de personas solamente participaron de un padrón electoral de 36. Entonces, es preocupante porque siempre la estrategia para todo el espectro político en Latinoamérica es la siguiente, o sea, es un guión preestablecido. Yo lo comentaba, yo veía a estos dos candidatos, en realidad yo nunca creía que yo a Rodolfo Hernández lo veía en la posición de Milton o de Gómez, o de Enrique Gómez. Pero da la casualidad de que, bueno, las personas le dieron un voto de confianza y lo colocaron como la segunda opción. Nada mejora. O sea, sinceramente, yo lo ubicaba algo así como que aquella persona que le va a dar paso a algo peor si llegase a tomar la presidencia, justo como sucedió en Venezuela con Rafael Caldera. Rafael Caldera fue un presidente que lamentablemente no hizo nada, parecía un títere y fue el que le dio, el que le dio y le abrió el camino a Hugo Chávez. Hugo Chávez estaba detenido en la cárcel y él fue el que le dio, lo exculpó, le dijo, lo exculpó y salió de la cárcel con todos los derechos de un ciudadano, lo que le permitió a Hugo Chávez hacer esto que hizo. Caso distinto, bueno, fíjate, Estados Unidos, Biden es una persona que al parecer no coordina, no sabe dónde va, qué es lo que pasa, muchas veces se le salen ciertas verdades que delante del público suenan muy obvias. Y bueno, y vamos a seguir en esto. Si llegase a ganar Rodolfo Hernández, que no, para mí es la plataforma para que vuelva a entrar. Recordemos que Petro tiene 60 años. Petro tiene 60 años, tiene una vida por delante. Rodolfo Hernández tiene 77 y por supuesto todo el uribismo se va a cohesionar en torno a la figura de Rodolfo Hernández. Entonces muchos de ellos lamentablemente están votando por el menos malo, porque es un malo igual. Si llegase Petro, bueno, Petro, ¿qué agenda tiene Petro? A ver, Petro tiene claramente la agenda de BLN, tiene claramente la agenda de racismo representado en Francia Márquez. Francia Márquez es activista de BLM y que ese es el mismo, esa es la misma ideología que tratan de llevar a Venezuela, ¿no? Y ya yo le he mostrado varias oportunidades quiénes son los socios, los aliados de la tiranía de Maduro con respecto a Estados Unidos. Y muy bien que muchas veces la gente no entiende cómo el gobierno de los Estados Unidos pueda financiar, porque no hace un financiamiento directo, ¿ok? Es lo que hace relajar sanciones. Empezaron a relajar sanciones y conforme a eso, por supuesto, empezó a entrar cierta capacidad financiera dentro del país y en estos momentos empezamos a ver ciertos grupos pululando por allí, que son los mismos grupos que representa Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández lo que representa el liberalismo en lo económico, pero en la parte cultural, lamentablemente, es tan igual o peor que Petro. O sea, la parte cultural es la misma agenda abortista, la misma agenda feminista, la misma agenda LGTBQ, como lobbies, ojo. Y Petro, ¿qué representa? Representa lo mismo, la agenda LGTBQ, la agenda trans, todo esto, todo este conglomerado que viene dispuesto desde agencias paranacionales, que son el Foro Económico de Davos, que son la ONU, que son la UNICEF, todo este conglomerado que han invadido los países y han filtrado la política nacional de todos, ¿no? No hay nada que celebrar, de verdad que me da lástima ver que muchas personas en el internet ahora están haciéndole campaña a Rodolfo Hernández porque es lo lógico, ¿okay? Es lo que debería hacerse, porque para que llegue Petro, es mejor que se ponga Rodolfo Hernández. Ahora, Petro supuestamente alcanzó el techo, 40%. Ya de ahí porque las alianzas se van en torno a Rodolfo Hernández. Por eso yo hablo de, mira, posiblemente Rodolfo Hernández sea el nuevo presidente de Colombia, pero eso no va a retrasar la llegada de la segunda oleada del socialismo del siglo XXI, que es anteriormente era la configuración económica, aquello de la guerra de clases y todo esto. Ya le están añadiendo más elementos, que fueron los que yo te mencioné,
que son estas agendas que vienen a atomizar la sociedad a través del color de piel, la identidad sexual, el género, y bueno, inclusive aquí ellos tienen puesto hasta la agenda ecológica, han opinado incluso en la agenda ecológica, todos ellos han sido predispuestos a que, bueno, se implante una agenda ecofascista dentro de Colombia, porque se llama así, eso no tiene otro parangón. Y Colombia, que es un país que está representado por un buen músculo empresarial, el músculo empresarial de Colombia creo que es uno de los músculos empresariales más representativos de la América Latina. Fíjate lo que está sucediendo en Chile, fíjate lo que está sucediendo, bueno, en Argentina ya es un caso ya visto, ya nosotros sabemos lo que está sucediendo. Y por supuesto, el típico detalle que siempre dicen, Colombia no es Venezuela. Colombia no es Venezuela, pero lamentablemente Venezuela siempre ha financiado los grupos FARC, el ELN, lamentablemente Venezuela siempre ha tenido esa amabilidad con todos los terroristas de la zona, incluyendo los de la frontera, lamentablemente Venezuela, y entonces poco a poco fueron penetrando. Fíjate cómo estamos en estos momentos, o sea, fíjate el panorama de hace 4 años cuando ganó Duque y fíjate cómo estamos ahora. Petro ganó en primera vuelta, o sea, un alcalde de Bogotá, que lo destituyen del puesto, le quitan la capacidad de lanzarse a cualquier puesto público por 15 años, después lo vuelven a restituir. O sea, esto es un juego que de verdad da tristeza porque estas personas que hayan pertenecido a grupos terroristas no deberían en ningún momento lanzarse a ningún cargo público. Eso es algo que nosotros tenemos que tener como latinoamericanos. O sea, ¿hasta cuándo vamos a poner maleantes dentro de los puestos de ejercicio público? Bueno, y Rodolfo Hernández no se queda muy atrás tampoco, porque este era el viejito que decía, bueno, yo no voy a ganar, y empezó a dar declaraciones un tanto absurdas. Incluso él dijo que si no ganaba la primera vuelta, él iba a votar por Petro. Entonces, ¿qué estamos jugando aquí? Y tú ves a ciertos grupos que ahora van por él, y bueno, lamentablemente el panorama está totalmente oscuro. Igual Colombia se le entregó a la izquierda. O sea, es un episodio mucho más oscuro que el de Juan Manuel Santos, mucho más oscuro. Y lamentablemente, no, bueno, anteriormente, como tú dices, yo estoy aquí en Inglaterra, yo no estoy porque yo quiero. Anteriormente los colombianos huían de la situación de guerra civil que había dentro del país. Ahora, ¿por qué van a huir? Entonces, van a huir gracias a unas políticas que van a venir totalmente. Y el guión es establecido. O sea, gana Rodolfo, grupos radicales esperan a que Rodolfo empiece a ejercer ciertas políticas por allí y vuelven otra vez a hacer lo que le hicieron a Duque, quemar cauchos, hacer revueltas, todo esto que se vivió en Colombia durante el año 2000, el año de la pandemia, el 2020-2021. Eso es lamentable. Y bueno, no que me digan, bueno, ¿cuál de los dos? Bueno, Colombia tiene que votar por Rodolfo Hernández, porque lamentablemente su sistema electoral es así. No hay de otra opción. Es algo que en mi país se llama voto con la mano y salgo a vomitar saliendo del recinto electoral. Bueno, hay un detalle. Yo veo a un Rodolfo Hernández muy parecido a lo que pasó en Bolivia en 2019, votar entre el candidato del Foro de Sao Paulo, el eterno candidato del Foro de Sao Paulo, Evo Morales, que se había pasado todas las instituciones republicanas por donde no le llega el sol. Se armó un país para él, y un candidato que representa a todas las élites globalistas, como el señor Carlos Mesa. Veo a Colombia en una situación muy análoga, y hay un detalle, Esteban, y es lo que creo que nosotros lo estamos palpando. A ver, en 2003, aquí en mi país se tumbó al último gobierno democrático que tuvimos, que fue el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Y cómo se lo tumba? Con una estrategia muy parecida a la que están haciendo hoy en Colombia: bloqueo de calles, terrorismo urbano, enfrentamiento con la policía y la búsqueda de muertos de su propio bando. Porque a diferencia de una guerra convencional, yo quiero acabar con el enemigo. En esta no, quiero acabar con los míos para victimizarme, tener prensa y jugar al miren. Las fuerzas militares fascistas, ultrafascistas, acaban con el pobre pueblo. Que de hecho, parte del discurso de los militantes de Petro es ese, ¿no? El destrozar a la institucionalidad armada, tratarlos de fascistas, de criminales y de gente racista. Nos vamos a ir a la primera pausa y retornamos después de esto con María Belén y continuamos con ese diálogo. Síganos escuchando. Adelante.
Gracias, y volvemos otra vez con directo al punto. Hoy hablando sobre la penosa situación, la dolorosa situación de Colombia, tener que elegir entre un comunista del Foro de Sao Paulo y un representante del globalismo, una trampa muy bien montada. Y estoy nuevamente con mis buenos amigos, María Belén Molina y Esteban Figueroa. Estábamos cerrando hace un momento con Esteban y yo había hecho un análisis respecto a lo que está sucediendo en Colombia. Es más o menos el paralelo, lo que pasó en Bolivia en 2019, tener que elegir entre un comunista del ala radical y un candidato del globalismo. María Belén, hace un momento, en tu anterior turno, hablabas de que cada vez tu país pierde más soberanía, pero no solamente a partir de la incapacidad de cuidar sus fronteras, ¿no? Pues los invaden por mar, la frontera de Bolivia y Argentina no existe, ¿no? Es una frontera nominal, ¿no? Y aquí se ve una agenda globalista que es la de desaparecer las naciones, ¿no? De acabar con las naciones, de licuar las instituciones, porque bueno, toda la frontera es necesariamente un freno al poder, y hoy se ve una intención más bien de licuar eso, a través de migraciones forzadas, pero a través también de la imposición de agendas ideológicas. Pero hay una cosa que me preocupa. Tu país, María Belén, lleva varios años en déficit, lleva varios años en crisis. Tu país es como que se está levantando y se autosabotea y vuelven a estar más abajo que antes. Ustedes están en crisis económica 20 años exactamente que vienen arrastrando problemas económicos. Y hace poco se ve un acercamiento de Alberto Fernández con el gobierno chino, que de paso ya hace un tiempo atrás ustedes tienen una base china montada en la Patagonia, ese lugar tan lindo de tu país. Ustedes tienen operadores chinos que a partir de servidores de computación modifican elecciones en mi país y seguramente en Chile también, los países fronterizos. Entonces, me gustaría que veamos qué podría suceder con China en la región de ganar Petro, o inclusive de ganar Rodolfo Hernández, porque tampoco es que Rodolfo Hernández sea muy alejado de esta agenda. ¿Cómo ves ese panorama para este avance del globalismo en la región y cómo esto afectaría también, por ejemplo, a Norteamérica hoy con un Biden que yo creo que debería estar en un asilo y no en la silla presidencial? Comparto sobre todo lo último que acabas de decir, la última oración la voy a rescatar. El tema, lo mismo, la misma imagen, o sea, se me hizo la imagen mental que tuve o la representación mental fue justamente esa cuando me enteré de la reunión. Me imagino un diálogo entre Biden, imagínate con Alberto Fernández, que cuando habla no dice nada o dice alguna estupidez que les da todo el crédito para estar toda la semana a los medios de comunicación hablando sobre o interpretando qué es lo que quiso decir. Con respecto a lo que vos comentabas recién del socio principal que tiene la Argentina, que en este momento, y te diría que es el único, porque, a ver, como explicábamos en programas anteriores, por ejemplo, cómo ha perjudicado la recesión económica a Brasil. Brasil tuvo que salir a buscar, que era el primer socio económico de la Argentina, tuvo que salir a buscar, digamos, inversores e incluso hacer otros tratados internacionales que está haciendo y que está llevando a cabo, y también tuvo muchas multas por falta de productividad o de la entrega en productividad. En la Argentina, acá se habla de la construcción de la salida, digamos, de una obra, digamos, que tiene que ver con la inversión china en la Argentina, que es no me sale ahora el nombre del proyecto, lo debería buscar acá para tenerlo a mano, pero tiene que ver con la hidrovía. Entonces, ese proyecto ya se dijo que va a estar financiado por parte de lo que sería o sea, parte de lo que serían los pactos económicos que ya ha hecho la Argentina con China. La Argentina tiene en este momento una inflación superior a la de Venezuela. No la quieren decir. Los medios de comunicación lo que están haciendo es reconocer o hacer una comparación, una analogía de lo que sería la inflación que teníamos en el 2020. El gobierno nacional lo que hace en su discurso es victimizarse y culpabilizar todo el tiempo lo que fue la recesión por la pandemia. Tenemos también una
crisis energética de la cual tampoco se quiere mencionar, y con Hugo fuimos los primeros en señalar la crisis energética de Bolivia, relacionar con lo que podía llegar a pasar con nuestro país, y en este momento lo único que está, digamos, asistiendo es Bolsonaro, que también se vio perjudicado por esto. No sé si se escucha bien porque acá me sale un aviso que tengo inestable la conectividad. ¿Se escucha? Perfecto. Entonces, o sea, ese es el escenario que tenemos en cuanto a lo que está sucediendo acá en Argentina, pero que nadie está analizando, salvo, bueno, Javier Milei lo ha dicho años anteriores a esto, todo lo que iba a suceder en la Argentina, de seguir en este camino, y, o sea, yo no tendría que agregar nada más a los datos que él le ha tocado analizar en ese momento, no siendo político, sino siendo un economista mediático que, digamos, visitaba ciertos canales de televisión en ese momento. La Argentina tiene eso, digamos, no tiene, digamos, ninguna otra posibilidad de salir adelante. Tenemos un país que está prácticamente cerrado a otros pactos comerciales, con Brasil cada vez más alejados, desgraciadamente, que debería ser nuestro primer socio comercial, pero bueno, se ve que la Argentina tiene problemas para hacer pactos comerciales con lo ideológico, o que solamente, o sea, eso es lo que queda bien puntualizado y bien representado, ¿no? Que acá, digamos, van a hacer convenios que tengan que ver con lo ideológico. Alberto Fernández tiene, digamos, la particularidad de su discurso de decirles lo mismo a todos. O sea, con todos quiere que todo esté perfecto. En un momento dado hasta se adjudicó la posibilidad de negociar él el cese del conflicto, y esto lo digo, o sea, no es un delirio mío, lo pueden ir a buscar, digamos, en esta información, cuando dijo que él iba a hacer lo posible para que la intervención militar entre Ucrania y Rusia terminara. O sea, cuestiones como estas, despampanantes les diría, o delirantes si se quiere decir, y esa es mi apreciación, son cosas como las que él ha dicho a nivel internacional. Cuando fue a China, por ejemplo, cuando fue a Rusia, perdón, también dijo lo mismo y prometió lo mismo, y le dijo que abiertamente, lo dijo de esta manera, cuando se sentó con Putin, le dijo que él quería ser la llave para que ingrese Rusia a la Argentina. A ver, hace rato que tenemos presencia, digamos, de este país en diferentes tipos de controles sociales, si se quiere, a la población, y fíjense que los planes de la inoculación tienen que ver con Rusia. Fueron las únicas inyecciones, si se quiere decir así, o vacunas, digamos, que estaban, digamos, destinadas para la Argentina a través de ese acuerdo comercial, que no tenían ninguna validación en el caso que vos necesitas hacer una movilidad, digamos, salió a la luz de que no tenían ninguna validez ni que eran reconocidas tampoco. O sea, cosas gravísimas como esas. Entonces, a ver, tendríamos que sincerarnos un poco más en cuanto a analizar todo el escenario que tenemos y darnos cuenta de que en realidad lo que decía Esteban, lo que decía Hugo, que está viviendo y que estamos viviendo en lugares totalmente distintos, nos traen en un mismo punto de encuentro en este sentido. Y eso es lo que yo quiero puntualizar. O sea, acá va a haber desarrollo de infraestructura, sí, a través del acuerdo de la hidrovía, que tiene que ver con la ruta de la seda, que es lo que quieren, o por lo menos que se ha dicho que se va a realizar desde Argentina en acuerdo, digamos, con lo que vos señalabas de China. Después tenemos, dentro de lo que sería lo que vos mencionaste, la parte de la economía, bueno, se ha dicho en algún momento, bueno, el único que está haciendo, digamos, campaña presidencial ha dicho que Argentina debería dolarizar su moneda directamente, o volver a eso, pero bueno, tampoco se plantea cómo. Y Brasil, por ejemplo, lo que ha hecho es aceptar, digamos, que circulen prácticamente todas las monedas. Pero bueno, acá el Estado está regulando, interviniendo prácticamente en todo, Hugo, así que es muy difícil establecer
bien, no queda claro cuáles son las reglas de juego, porque las reglas de juego te cambian todos los días. Somos un país que no tiene seguridad jurídica para nada, entonces, por lo tanto, no sabemos si lo que escuchamos desde los medios de comunicación, los anuncios que se hacen cuando los buscamos en boletín oficial, o no están declarados, o no están asentados, o no se informa directamente, entonces uno está como a la deriva, con una incertidumbre casi constante por todas estas falencias que tiene a la hora también de comunicar, o por la no intención de dejarnos en medio de la desinformación. Gracias, Belén. Esteban, hace un par de años atrás hubo un escenario en tu país natal, en Venezuela, donde se ve un buque ruso, Pedro el Grande, que se dio una vuelta por Puerto Rico, ¿no? Seguramente sacando fotos a las playas de Puerto Rico y con las hermosas puertorriqueñas en bikini. Se llega al puerto de Vargas y Maduro habla abiertamente de un acuerdo militar entre Putin y todo el sur, ¿no? Porque recordemos que la visión geopolítica de Hugo Chávez y de Maduro era unir a todo alrededor de toda Sudamérica, lo que él llamaba el sur, ¿no? Todo el tema de una sola patria, pero siempre amenazando a los Estados Unidos. Hoy la situación es complicada porque ya no tienes a un Trump en los Estados Unidos, que era un tipo que amaba a su patria. Hoy tienes a un Biden que es un monigote chino. De hecho, repito, no se sabe si Biden realmente sepa cómo levantarse en la mañana. Es un milagro que él se levante cada mañana. ¿Cómo ves para la situación en Norteamérica, Esteban, ya con tu país tomado, capturado por una mafia, porque eso no es política, es crimen organizado, hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre? ¿Cómo ves que hoy, por ejemplo, si logran capturar Colombia es una ruta histórica? De hecho, en los años 80, en mi país se formó algo que vendría a ser la primera semilla del Foro de Sao Paulo, que era la corporación, que era una red de narcotráfico en la que participaba Fidel Castro, Roberto Suárez de Bolivia y los hermanos Gacha, y además de Pablo Escobar en ese entonces, con la intención de tumbar a los Estados Unidos a través de la droga, algo que ha estado haciendo el Foro de Sao Paulo también. ¿Cómo ves para la seguridad de los Estados Unidos y la estabilidad de Occidente una eventual victoria de Petro, ya sea en esta elección o ya sea que debilite tanto a un frágil Rodolfo Hernández, que tú mismo has dicho, un tipo de más de 70 años, sin plataforma, repitiendo los eslóganes globalistas? ¿Cómo ves esto para la seguridad de los Estados Unidos, Esteban? Y de Occidente. No, claro, es lamentable porque yo, más allá de seguir la situación de mi país, he seguido mucho más la situación de Estados Unidos en torno al espectro ideológico y, por supuesto, todo lo que se refiere a la política estadounidense. Y fíjense que, lamentablemente, con este nuevo escenario globalista, ¿no? Hay que tener en cuenta de que muchas cosas tienes que pensar para decir muchas cosas, porque si dices algo que se torna un poco conspiranoico, ya te tildan de conspiracionista. Entonces, fíjate que todo esto se confabula y toda la situación que está sucediendo, por ejemplo, Colombia es un sitio estratégico junto con Venezuela para cualquier manejo geopolítico de intereses, por ejemplo, los chinos, los rusos, y yo siempre he tenido en cuenta de que China, más allá de Rusia, es para que no me atrevería a llamarlos enemigos, porque lamentablemente es el Partido Comunista Chino como principal enemigo de las libertades en todo Occidente, porque su fin, desde el punto de vista estratégico, es primero ellos expandirse, y recordemos que China no va a hacer eso en un año. China es un gigante que ha venido creciendo desde los años 90 y fíjate en la posición que ellos han tomado hasta el momento. Invadieron Venezuela. Prácticamente la mitad del país es de ellos, inclusive todo el petróleo y toda lo que llamamos la faja la faja del Orinoco y todo esto donde se extrae petróleo dentro de mi país. Ellos lo tomaron hace tiempo con el propio Hugo Chávez. Hugo Chávez, en sus ansias porque Hugo Chávez fue globalista. Lo que pasa es que él tenía su estilo de ser globalista. Quería
y bueno, y ustedes váyanse a la época de Hugo Chávez, cuando ustedes vean el mapa como estaba configurado, era prácticamente, todo el mapa era socialista, o sea, todo el mapa de configuración de Latinoamérica, los países más importantes eran socialistas, ese era el sueño de Hugo Chávez. Yo considero que lo que está sucediendo en Colombia no es más que el pequeño empujón para que Estados Unidos baje de una posición de potencia mundial a una posición de nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sencillamente lo que vemos que sucede en Estados Unidos en estos momentos, con lo que en la frontera, con la prácticamente la invasión que tienen en Estados Unidos, que no ponen orden en lo que es la entrada y la salida de personas dentro de su propia región, están invadiéndolas con drogas, o sea, más aún de lo que se había, y los datos te lo dicen, o sea, más aún de lo que fue en los últimos 4 años de Trump, porque bueno, había cierto respeto, ciertas restricciones, sin embargo, sí había. Manuel López Obrador se tuvo que poner en línea con las políticas de Trump porque, bueno, son socios comerciales y por mucho que sean distantes ideológicamente, Manuel López Obrador tenía que actuar en consecuencia porque él necesitaba el intercambio comercial con Estados Unidos. Con Colombia no va a ser nada distinto y Colombia es un buen territorio para lo que es el narcotráfico. Ya Pablo Escobar ya lo comprobó 1000 veces. O sea, Pablo Escobar fue un personaje que por más que lo haya perseguido Estados Unidos, quedó su descendencia, digo, los conatos estos de narcotraficantes que quedan dentro de Colombia. Y por supuesto, los grupos mafiosos que están en México. Esto configura el debilitamiento totalmente en cuanto a soberanía nacional de Estados Unidos, y ya eso lo habíamos visto en Venezuela. Venezuela no es Venezuela, Venezuela es China, Irán y Rusia. O sea, prácticamente Venezuela fue tomada e invadida desde hace más de 15 años, ¿ok? Y vienen haciendo esto constantemente en todos los países de Latinoamérica. Fíjate lo que está sucediendo en estos momentos en Argentina. ¿Quién iba a creer que Alberto Fernández se fuera para China a bajarle la cabeza a Xi Jinping? Prácticamente China está bajo el poder de erigirse como que la nueva potencia mundial, y estos movimientos que se están haciendo a raíz de la guerra de Rusia-Ucrania, ustedes están viendo que han creado hasta su propio sistema paralelo financiero, estas sanciones que se han impuesto desde Estados Unidos. Otra cosa también, las sanciones, o sea, estas sanciones que siempre yo digo, ¿para qué? ¿Con qué fin? Lo que sucedió en Venezuela en este momento, bueno, relajan sanciones. Muchos de los corruptos, asesinos y violadores de derechos humanos están gozando en estos momentos en Estados Unidos sin ningún problema. Ya la tiranía va a empezar de cierta forma, a intercambiar petróleo crudo con ciertas empresas dentro de Estados Unidos que se van a mudar a Venezuela, van a reconstruir la industria petrolera venezolana, porque eso es lo que se estima, y ya todo volvió a la normalidad. Ya Biden, en su mala administración, lamentablemente, le da un espaldarazo a la tiranía comunista, a la tiranía progresista comunista de Venezuela, y por supuesto ya con eso lo que venga es ya lo que venga es mínimo para lo que se tenga que vivir. Si ya hay una tiranía en Sudamérica que no pudieron de ninguna forma, porque bueno, yéndonos a los hechos del 2019, hubo con todo este proceso de que a Maduro con Trump, Maduro, Guaidó y todos estos partidos que son unos traidores, no pudieron desmontar a través de unas sanciones económicas a Nicolás Maduro. ¿Qué pueden esperarse? O sea, ya la situación que ocurre en Colombia ya es totalmente relajada para lo que nosotros vamos a ver. Se va a normalizar muchas cosas. Se van a normalizar el tráfico de cocaína, se van a normalizar muchas situaciones que lamentablemente como narcoestados, como delincuentes, que ya eso lo venía practicando Hugo Chávez. O sea, hay que entender, solo que, bueno, se estaban dando ciertas situaciones donde, bueno, Estados Unidos es en contra de esto, bueno, la DEA en contra de que Diosdado Cabello eh, es un narcotraficante, 15 millones por la cabeza de esto. Bueno, ya eso se relajó. Ya lo que viene en este momento es la unificación de todos los estados en América para un solo propósito. Boric, eso es fijo.
Boric podrá tener, y eso es lo que yo discutía, mira, no, que Boric tiene una aceptación en popularidad del 20%, no les importa. Biden tiene un 35%, no les importa. Ellos lo que les importa es seguir con la agenda más allá de lo que ellos puedan ejercer durante sus mandatos. Boric va a desarmar la población salió la noticia hace 2 días, va a desarmar la población. Y esos son pasos que toman de manera unilateral. Canadá, por ejemplo, Justin Trudeau ya mandó a desarmar a la población. Estados Unidos, ¿qué proceso se está dando en Estados Unidos para ese? En fin, esos son pautas globalistas que van desarmando la soberanía de los países y que no dejan, lamentablemente, ejercer sus propias políticas internas. Brasil, preocupante Brasil, porque Bolsonaro está con Lula da Silva respirándole en el pescuezo, y lo más probable es que sea desplazado. ¿Y qué va a pasar cuando llegue Lula da Silva? Va a acomodarse todas esas políticas que hizo Bolsonaro en cuanto a todas las políticas de derecha, que sí, la ilegalización del aborto, la de el armar a la población y todo esto, todo eso va a desaparecer y ellos se van a entregar totalmente a la agenda globalista. Solamente faltan ciertos punticos allí. Colombia es el que ya falta, pero ya cualquiera de los dos que van a escoger, ya eso se pone en carretera, porque incluso Iván Duque tampoco que era alguien de derecha. Era un centro pragmático, como les dicen, pero siempre el pragmatismo era a la izquierda. Santos también. Y todo esto, bueno, la gente lamentablemente se obstinó de este fallo que están haciendo ellos, y lamentablemente la gente les dejó como que de apoyar, que muy mal de las personas no incluirse dentro de la política, porque eso es lo que nos sucede a nosotros. Venezuela se aprobó una constitución con menos del 20% del padrón electoral, y fíjate lo que está sucediendo. Chile va a suceder lo mismo, y bueno, y eso es un guión, más allá de todo. Hay un guión, hay una especie de receta, ¿no? Uno es agrandarle el poder al tirano una vez que llega ahí, o sea, se hace como que amo y señor del país, desinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas para que ya no sean salvaguarda de la patria ni de la institucionalidad, sino matones del régimen. En eso se convierten tanto policías y militares. Se destruye la posibilidad de una educación libre, se adoctrina con la idea de un jefe máximo, casi un semidios, porque Bolivia, por ejemplo, aquí se ponía que si Evo Morales perdía una elección iba a dejar de llover. Literalmente lo decían en los libros de texto. O sea, no es que esto sea una conspiración mía, ¿no? Y vemos además un asunto geopolítico, ¿no? Resulta de que de triunfar Colombia, esta ideología del mal, y de triunfar Brasil, estaríamos ante el fracaso de la política exterior norteamericana con su gran vecino del sur. Habría puesto en peligro la institucionalidad de los Estados Unidos, entregándole todos los países de Sudamérica, de México para abajo, a sus peores enemigos, a China, a Rusia, a Irán. Porque acá, ojo, China y Rusia e Irán no es que sean amigos, tienen un objetivo en común, que es tumbar la hegemonía de los Estados Unidos. En mi país ya los iraníes están haciendo experimentos nucleares, ¿no? Te dicen que es medicina nuclear, pero bueno, eso nadie se lo cree, es experimento militar nuclear. Buenas noches, querido público. Espero que esta conversación que he tenido tanto con Esteban como María Belén haya sido de agrado. Y bueno, nos despedimos de Directo al Punto. Será hasta la próxima semana. Esperemos que ya nuestra querida Ada Yitzia esté más recuperada. Últimas palabras, Esteban. Despídete, tenemos un minuto. Y lo mismo, María Belén. Vaya, María Belén, tú primero. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a participar del espacio con Hugo. Gracias a Ada por siempre tenerme en cuenta. Y bueno, el mensaje para los que se quedaron, digamos, escuchando hasta el final de esto es que busquen mayor información. Hay información, busquen contenidos, sigan las cuentas de Esteban, que está haciendo un trabajo loable y por lo tanto es perseguido también por todo lo que está diciendo en cuanto a sus análisis y sus reflexiones, así que los invito a buscar. Y bueno, con Hugo también, que está haciendo un trabajo excepcional en el cual lo estoy acompañando. Y bueno, yo desde la Argentina también sufro la censura, la persecución por los contenidos que hago, pero no, digamos, sigo reinventándome y continúo mi camino. Así que los aliento a seguir y bueno, a seguir trabajando. Cadena Borinquen Radio, con 14. Sí,
Se pueden terminar despidiendo los que están en las redes. Esteban, te tocaba despedirte. No, bueno, muchísimas gracias a ti, Hugo, y a María Belén, Ada, que espero conocerla en próximas transmisiones. Y bueno, lo único que yo tengo que decirle a la gente es que tienen que poner más empatía en cuanto a lo que sucede en sus países. A nosotros, por no tener esa empatía política, nos sucedió lo que nos sucedió, nos engañaron ideológicamente, nos hicieron cualquier cantidad de vueltas, o sea, el engaño total, y lamentablemente estamos metidos en este hueco. Nicolás Maduro liderando el nuevo socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica a través de, bueno, los recursos que Biden le deja administrar. Solo es eso, y bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco a los tres porque yo me la he estado disfrutando aquí, pero no me puedo levantar de esta cama. Pero oyéndolos, veo algo que publicó el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, que dice líderes del mundo en controlar las armas, etcétera. Entonces, y líderes de los que tienen armas. Entonces, tú ves esto que empieza en Japón y termina en Estados Unidos, y de momento ves que hay 3 masacres, una en Nueva York, una en Tucson y ves la otra en una escuela, una en un centro comercial y la otra en un hospital. Oye, 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. Entonces, encima de eso ocurre 2 semanas después de que Trudeau allá en Canadá empieza a quitar las armas, y que lo que queda es Brasil, Estados Unidos y más nada, para de contar. O sea, se acabó la democracia si nosotros permitimos que nos quiten las armas en Estados Unidos y Puerto Rico, y la gente no entiende. No entiende lo que está pasando. Fíjate que el país que queda armado es Davos, Suiza, es el único país que queda armado. En el lado de allá. Exacto, en el lado de acá, prácticamente toda Latinoamérica, América está completa. Si se va a Colombia ahora, ¿qué queda? Paraguay. Porque vamos a estar sometidos a Davos, eso es lógico. Sí, horrible, o sea, esto está malo. Tú estás allá en Inglaterra y sabes también lo que pasa con ese primer ministro, que ese va y viene. No, ese señor es un liberal fashion. Él es un liberal fashion. Exacto. Él no es conservador para nada, para nada. Ay, Dios mío. Mi gente, los quiero, pero pues esta cirugía me tiene postrada en esta cama. Yo espero levantarme ya mismo, pero no podía evitar saludar a los muchachos. Estoy bien orgullosa porque la verdad que es que hay que alertar a los 3.5 millones de habitantes en Puerto Rico y toda la gente que están conectada por las redes. Ayer me dieron una buena noticia que también la comparto con ustedes y los amigos Radio Escucha. Le pregunté al ingeniero que trabaja con las páginas de la emisora y 667.212 personas se habían conectado en lo que iba de semana a la emisora Guapa Radio, y eso unido a los 3 puntos de share que tenemos en la noche, que estamos hablando más o menos unos 60.000 personas escuchando la radio y las 14 emisoras, pues yo me siento agradecida porque obviamente pues el Facebook jamás refleja a toda la gente que están conectados oyéndonos y viéndonos, y estamos más que agradecidos todos los colaboradores que estamos aquí en Directo al Punto, y gracias Esteban, espero que no sea la última, ¿verdad? Y que puedas estar María Belén más a menudo, que en unos tiempos yo invitaba a María Belén, pero era ella la que estaba en una cirugía y en un proceso y no estábamos en este juego. Así que Hugo, gracias, Dios me los cuida a los 3, despide tú. Gracias, buenas noches, un saludo a toda la audiencia que todavía nos sigue en redes, se los quiere, y bueno, Ada Gitze, esperemos verte pronto recuperada. Desde Bolivia, bendiciones a todos, y bueno, vamos a triunfar porque el mal se come a sí mismo. Que Dios los cuide.